Y el título de nuestra reflexión mensaje se llama Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. No temeré ¿qué? Mal alguno. Dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay momentos en nuestra vida que parece que nuestro aliento se acaba. Parece que las fuerzas se han ido y estamos listos para morir. Sentimientos de fracaso y de autocompasión llenan nuestra mente y pensamos en respuestas y salidas fáciles que acabarían con nuestra vida. Es en estos momentos cuando se toman las decisiones que tal vez marcarán nuestro futuro. Una puede ser el suicidio, otra es irse del país donde nadie nos conozca, otra puede ser cambiar de esposo o esposa porque ya no lo soporto o me soporta, otra puede ser cambiar de trabajo, de estudios, en fin. Pero la pregunta, ¿qué si nos equivocamos? ¿Qué si erramos en nuestra decisión? Y solo hay una forma correcta de saberlo, y es orando. Para orar no es necesario ser un religioso y llenar una hoja de requisitos, sino disponer nuestro corazón y hablar con nuestro amado Padre Celestial. Él prometió estar con usted, conmigo, en el valle de sombra de muerte. Prometió estar con nosotros. En este valle no morimos, parece, pero no hay muerte. En este valle el asunto se pone duro y doloroso, pero hay salida. Amén. Recuerda que es temporal. Los problemas y las situaciones difíciles son ¿qué? Temporales. Así es de que, amadísimo, amadísima, amigo, amiga, el Señor hoy te dice a ti y a mí que dejemos que Él tome el control de nuestras vidas, que Él nunca nos dejará solos. Recordemos que Él es nuestro pastor y está dispuesto a dejar todo el rebaño por ir a buscarte donde quiera que estés. Amén. Él prometió que ir a buscarnos donde estemos. Ese es nuestro amado Señor. Amén. El problema, la circunstancia, por terrible que sea, Él tiene el control. Amén.
Así de que usted y yo no vamos a temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Y lo dice en su palabra. Él está con cada uno de nosotros. Así de que es hora, es tiempo de que entiendas y reconozcas que no estás solo ni sola, que el Rey de Gloria, por más difícil que sea la situación, Él siempre va a estar dispuesto para ir a buscar donde quiera que estemos, para ayudarnos y para hacer todo lo que toque que hacer. Su ayuda y su mano siempre estarán de nuestro lado. Amén. Él nunca, jamás nos va a soltar. Amén. Nunca. Él siempre nos va a acompañar por donde sea, por ese valle de sombra, lo que sea, siempre va a estar con nosotros. A veces uno dice, ay, yo no puedo más, siento morir, no quiero esta vida. Pero cuando usted se va de verdad al que es, al Señor, su ayuda va a estar ahí y le va a dar esa paz y lo va a ayudar a pasar la situación que sea. Amén. La situación que sea, en bendición y en victoria. En el nombre de Jesús. Y bueno, nuestro mensaje de esta mañana se titula, para que usted se vaya tranquilizando, Jesús calma la tempestad. Hemos escuchado muchas veces esa parte. Y yo le decía al Señor, ¿qué les comparto? ¿Qué les comparto? Y venía a mi mente lo de la tempestad. Porque todos los días, a veces todos los días o a veces no, se nos suscitan tempestades. No tiene que ser solo de lluvia y tormenta. También puede ser algo jurídico, algo familiar, de salud, laboral, de estudio. Amén. Pero mire que dentro de este mensaje de que Jesús calma la tempestad, hay 4 aspectos importantes a considerar. Amén. Una tormenta en el mar es algo bien impresionante. Pero hay tormentas que azotan a la vida de toda persona, que son tan impresionantes como la encontrada en el mar donde se encontraba Jesús y sus discípulos. Pues en ese mar Él demostró su poder. Amén. Y ahí Jesús calma la tempestad para dar una lección de fe a sus discípulos. Amén. Dice Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vendría una pregunta: ¿qué significa tempestad? Y en el griego original la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos, de la cual proviene la palabra sismo, cuando nos referimos a un terremoto. También encontramos que la palabra grande para referirse a las olas proviene del adjetivo griego megas, la cual sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Por tanto, podemos entender la magnitud de aquella tormenta, la cual de manera súbita se había presentado con fuertes vientos estrepitosos y hacía que se levantaran olas gigantes, que parecía que la barca se iba a hundir. Por ello, Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca iba a ser hundida. Amén. En el libro del profeta Jonás encontramos otra historia de marineros que se vieron atrapados por una terrible tormenta. Dice ahí en Jonás 1, 4, 5: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Posiblemente los discípulos, como los marineros de la historia de Jonás, lucharon por estabilizar la nave. No olvidemos que la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, criados en el mar, pero tan grande era la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. Curiosamente, podríamos encontrar un paralelo con la historia de Job, donde los marineros, al verse afligidos, lucharon porque la nave no se hundía, mientras que Jonás dormía. Igualmente la escritura dice que Jesús dormía, pero él dormía. Entonces los discípulos entraron en gran pánico. Amén. Y en Mateo dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos dice que ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras que Lucas dice que ellos diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Sea como sea, debió haber un sinfín de gritos clamando ayuda a Jesús, a tal punto que le interrumpieron su sueño. Pero aquí aparece el Señor Jesús calmando la tempestad. Y curiosamente, mientras ocurría este gran caos, donde los discípulos pensaban que el fin había llegado, nuestro Señor Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Y Él estaba en esa popa durmiendo ¿sobre qué? Sobre un cabezal. El tiempo usado en el original describe a Jesús pacíficamente dormido. Y esto que nos ofrece un lindo cuadro
que contrasta con la escena de los abatidos discípulos. Había trabajado arduamente y estaba muy cansado, ya que no olvidemos de que Él es hombre perfecto. Además, no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza en el Padre Celestial no vacilaba. Si estaba escuchando, mi hermano, mi hermana, su confianza en el Padre Celestial no vacilaba. Y él sabía en quién estaba puesta su confianza. Por eso dormía tranquilamente. Porque su confianza en el Padre Celestial no vacilaba. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, y ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertarlo. Igual que nosotros, ¿no? Cualquier tempestad que sea, y no hay confianza en el Señor, sino que ¿qué? Nos abatimos como los discípulos, nos desesperamos, nos desencajamos y, mejor dicho, nos volvemos nada. ¿O no es así? Y vamos, amadísimo, amadísima, a leer Mateo 6:33. Amén. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Amén. En la historia de Jonás, los marineros despiertan a Jonás y al echar suerte se dan cuenta que la tormenta se debía a la presencia del profeta en su barco. Y fue allí donde les declaró que huía del Señor. Y ellos le preguntaron qué podían hacer para remediar la situación. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar que se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin embargo, esta opción no les pareció bien a los marineros, por lo que decidieron seguir combatiendo con sus propias fuerzas. Muchas personas son como estos marineros, a las cuales cuando se les ofrece el camino de la salvación, deciden seguir esforzándose por resolver sus propios problemas en sus propias fuerzas, aún en las peores situaciones de su vida. Finalmente, los marineros se dieron cuenta que no tenían otra opción que obedecer la palabra del profeta, y así lo hicieron. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y podemos ver cómo el sacrificio de un hombre salvó la vida de todos los marineros. Así el sacrificio de Cristo salva las nuestras y nos da la victoria sobre todos nuestros problemas. ¿Nos da la victoria sobre qué, amadísimo hermano, hermana? ¿Sobre qué nos da la victoria? Sobre todos nuestros problemas. Amén, hermana Melba. Amén, Rosaura. Amén, Jennifer. ¿Nos da qué? La victoria sobre cada situación, sobre cada problema. Y volviendo a nuestra historia original, vemos que Jesús es despertado de su sueño y entonces los reprendió por su falta de fe.
Yo creo que todos los días el Señor quisiera coger a cada uno de nosotros así y sacudirnos y decirnos, hombre, mujer, ¿dónde está tu fe? ¿O no es así? Todos los días cogiéndonos, yo me imagino cogerlo hacia una de las dos orejas, el Señor, y hacerle así, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Amén. De pronto, si Él pudiera nos cogía, pero como Él es tan bueno, no nos toca nada. Nos tiene mucha paciencia. Y mire que anteriormente sus discípulos habían presenciado las sanidades que Jesús había realizado. Pero, hay un pero, que también está en nosotros. Pero el temor se apoderó de ellos. ¿Cuántas veces el temor en alguna situación se ha querido apoderar de usted? Conmigo lo quiso hacer anoche, pero yo no le di el lado. Cerré mis ojos y después de haberme gozado en la oración, después de haber hecho ese video tan bonito para cada uno de ustedes, que lo abran el link del YouTube y lo vean. Promesas de Dios para tu vida y también para mí. Vino una situación, una noticia. ¿Y sabe qué hice? Porque aprendí hace de unos meses atrás que mi confianza está en el Señor, y que sea la situación que sea, yo tengo que confiar en Él. No dejar que el temor se apodere de cada uno de nosotros, de mí. No deje que ese temor se apoderara. Y como les decía ahora, tan pronto recibí esa noticia, a los 5 minutos recibí la noticia de un hermano en Cristo de la emisora que me ha ayudado con mi mamá. Y llegó ese ángel ahí a decirme, tranquilo, esto se hace así. Y yo tranquilo oré y di gracias a Dios. Le dije, mañana doy gracias a Dios en ese ayuno por esa situación de la salud de mi mamá, y sigo confiando y creyendo. Pero cuando viene ese temor, hermano, hermana, y se apodera de nosotros y nosotros le damos cabida, viene el enemigo y se roba la bendición. Amén, hermana Rosa. Viene y se roba, ¿qué? La bendición. Y eso está sucediendo mucho en el pueblo cristiano. Conocedores de la palabra del Señor, ayunan, oran, y viene alguna situación y pasa lo de nuestros amigos, los discípulos ahí en la barca. El temor se apodera, así como sucedió con Yuri, la joven que les conté que estaba en UCI, donde no daban nada, y el día que me escribieron pidiendo oración y estaban en pánico, que la sangre, que todo esto, y le dije a la hermana, cálmese, Dios tiene el control de todo, Dios tiene la misericordia de esta joven. Y lo primero que le dije a la hermana, cálmese, así como le dije antenoche a la hermana Rosaura cuando me escribió diciéndome lo de su hijo. Sí, yo la entiendo, es su hijo. Cálmese, hermana, porque cuando hay pánico ahí no vemos más allá. Perdone, suena como feo, no vemos más allá de nuestra nariz cuando viene ese pánico. Amén. Y mire que a ellos el temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. ¿Qué perdieron? La calma. También no podemos decir que perdieron su fe totalmente, ya que al buscar a Jesús y despertarlo para que los salvara, expresaban su confianza en que realmente los podría ayudar. Y por ello Jesús les dice, hombres de poca fe. Las palabras poca fe en el griego original provienen de una sola expresión, oligopistos, y denotan una falta de confianza. La palabra temer se traduce del adjetivo deilos, que también puede traducirse como cobarde. Esto nos muestra, amadísimo y amadísima, que la fe requiere valentía. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida y nuestra firme confianza en la providencia del Señor.
que traerá sobre nosotros la paz de Dios, aún en medio de las peores situaciones. Amén. Como cristianos, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales amenazarán destruirnos. Pero es importante no dejarnos intimidar por ellas. Amén, Rosaura. Amén, Jennifer, Gabriela, usted que está por la emisora. Nuestra confianza debe ser firme, nuestra fe debe prevalecer creyendo que Dios realizará el milagro a favor de nosotros. Y recuerde que Jesús calma la tempestad que está o puede estar atacando nuestras vidas. Y hay 4 aspectos importantes que debemos saber sobre lo que vivieron los discípulos y Jesús en la barca. Uno sería: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Y esto nos enseña varias cosas. Una, el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Claro, esa era la vida que ellos tenían antes de llegar al Señor. Y fue puesta en prueba su fe. La otra, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Amén. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para que usted y yo seamos cada día atraídos al trono de la gracia. Amén. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto como irresponsable. Así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando: ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Y algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles. Amén. Y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones, y casi tenemos la tentación de pensar como Elías les dijo a los profetas de Baal: ¿no estará dormido vuestro Dios? Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras muchas ocasiones. Primera de Pedro 5:7, para que lo recuerde: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. ¿Echando qué, mi hermano, mi hermana? Toda ansiedad, descargando, dejando en el Señor, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. La segunda característica de esta situación dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto. El temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta: ¿cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia.
nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. Amén. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Él ya lo había declarado. Él sabía todo, porque Él es Dios. Pasemos al otro lado. Él ya lo había declarado. Y esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor. Y esto es una tendencia realmente frecuente en el cristianismo de nuestros días. Amén. Que nos dejamos llevar por los sentimientos, emociones, en lugar de hacerlo a través de la palabra que nos está diciendo el Señor siempre. Amén, hermana Tania. Amén, hermana Rosaura. Rosaura tiene testimonio de esa tormenta que le quiso atormentar. Suena redundante esta semana, atormentar. Una tercera enseñanza. Dice: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Pero aún había otra cosa que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, y inmediatamente se hizo grande bonanza. Amén. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista en el Salmo 89, versículo 8. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ahí está en la palabra. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hace un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina del Señor. Imagínese, el temor ya era por ver todo lo que hizo el Señor. Tanto tiempo andando con Él y no lo conocían bien. Y así somos la mayoría de cristianos, como dice el mensaje en la actualidad. 1, 2, 3, 5, 10 años viendo manifestación, viendo todo a través de la palabra, lo que nos enseña. Y sin embargo, no lo hemos conocido todavía en su majestad. Como me decía, y siempre lo traigo también a colación, un día la hermana Jenny: a mí en el WhatsApp me llegan muchas cosas. Hermano, ayúdeme a orar, amenazaron a mi hijo de matarlo. Yo la entiendo, su hijo. Pero ¿qué le dije yo a la hermana? Yo la entiendo. Cálmese, porque Dios está en el control de todo. Sus oraciones llegan al trono de gracia. Su hijo sabe y conoce al Señor. Sus ángeles estarán alrededor de él. Nuestras oraciones llegarán. Este momento es de darle gracias a Dios, porque Él está con él. O es que, como le dije a la hermana y sonó feo, ¿es más poderoso ese hombre o Dios? Pero nosotros a veces vemos esos problemas externos, esas tempestades, pareciera que fueran más poderosas que Dios. Vuelvo y lo digo, todavía no hemos podido conocer bien
la majestad divina del Señor. Y Él todos los días quiere mostrar su majestad, Él todos los días quiere mostrar su gloria, pero nosotros se lo impedimos con nuestras actitudes, hombres y mujeres de poca fe. Amén. Hombres y mujeres de poca fe. Y por último, de esta enseñanza, reprendió al viento. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como si fuera Dios. Algunos han notado que las palabras que usó en este caso fueron exactamente las mismas con las que reprendió al demonio que le había interrumpido en la sinagoga en Cafarnaúm. Eso está en Marcos 1:25. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída. Y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador hace posible nuestra supervivencia. Nuestro planeta es un escenario constante de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequía, aludes, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus, matanzas, drogadicción. Y todas estas cosas de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesús es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza a la existencia humana. Este mensaje tiene una importancia, tiene una enseñanza. Y aquí tenemos una enseñanza muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero lo que sí podemos tener seguridad, amado hermano, hermana, amigo, amiga, en estas circunstancias es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Amén, amén y amén. Amén. No sé a cuántos les pudo haber hablado el Señor. No sé. A mí me confirmó lo que dije anoche: Padre, tú tienes el control de todo. El temor se va y tú te vas a glorificar en lo que yo tengo que hacer. Y hermano, hermana, en esta mañana, en este ayuno, el Señor te ha mostrado y te ha hablado de que no estás solo ni sola, de que Él estará siempre con nosotros durante todo el camino que tengamos que recorrer y que nada impedirá que lleguemos al otro lado. Amén, Yasmín. Amén, Tania. Amén, Melba. Gina. Usted que está ahí por la emisora, usted que escucha esta grabación, Dios está al control. Dios está al control. Y si ha sido de las personas que cuando ha venido esas situaciones se ha llenado de temor, en lugar de alabar, en lugar de confiar, pidámosle perdón a Dios. Eso no es malo. Y digámosle hoy: Señor Padre amado, hoy declaro que mi vida, mi existencia, mi ser, todo está en tus manos y que tú tienes el control de todo, mi Señor. Padre amado, que este mensaje que he recibido
Señor, me apropio de este mensaje y que sé, Padre amado, que llegaré al otro lado, porque tú guiarás mi camino y porque tú me protegerás y porque tú me ayudarás y que tú me guardarás, Padre amado. Y que toda tormenta que se quiera levantar contra mi vida o se levanta, tú irás conmigo en medio de ella. Y yo debo ir confiado, porque sé que tú estás ahí, en mi barca, y llegaré al otro lado. Por encima de las circunstancias de lo que nos rodee, nosotros sabemos en quién hemos creído y quién nos dará la bendición y quién nos dará la victoria. Amén